En este tercer bloque vamos a analizar la dinastía de los Flavios en el Imperio Romano. En el segundo bloque habíamos analizado discursivamente algunas premisas de la película Calígula 1979 y en el primer bloque habíamos también analizado las primeras escenas de la película, que son bastante interesantes desde el punto de vista de la psicohistoria. Y como acá vemos una serie de autocracias, es muy importante mantener algunos elementos de la psicohistoria, no solamente para comprender la dinastía Julio-Claudia, el momento llamado de los 4 emperadores y el nacimiento de dinastías como los Flavios y los Antoninos. Entonces quiero que hablemos un rato de algunos hechos que son bastante curiosos e interesantes de esta dinastía. Inicialmente quiero que hablemos del padre, del que inicia la dinastía de los Flavios, que es el señor Vespasiano. La clase pasada habíamos hablado ya un poco de él, pero quiero que redondeemos un poco algunos hechos importantes que nos permiten básicamente comprender la línea del tiempo. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los hechos más importantes de la biografía de este señor. Inicialmente, él aparece en la escena pública en el año 27, cuando era tribuno en Tracia. En ese sentido, quiero mostrarles un mapa que nos permite comprender un poco esa época. Acá podemos ver que hay una serie de pueblos que eran llamados godos o pueblos bárbaros. Todos aquellos que están con este color, que es como un rojo, son los pueblos bárbaros. Está, por ejemplo, Asiria, está Mesopotamia, está Armenia, está Arabia, está Dacia, que Dacia va a ser muy importante ahorita que hablemos de Domiciano. Está también lo que se conoce como Augusta Vindelicorum. Y también pueden notar ustedes en este mapa todo lo que ya le pertenecía en esta época de los Flavios al Imperio Romano. Lo que está como con color café, todo esto ya le pertenecía al Imperio Romano. Por ejemplo, la Britania, que la había conquistado Claudio, la Galia, que esa ya le pertenecía desde la época de Julio César a Roma, Aquitania, Lusitania, Tarraconensis, Mauretania, Tingitana, Mauretania Caesariensis, África Proconsularis, Sicilia, obviamente todo lo que es parte de Italia, los Alpes, Germania Superior, Pannonia Superior, Dalmatia, Moesia Superior, Tracia, Moesia Inferior. Y precisamente quiero que nos centremos aquí, en Tracia, precisamente donde tengo el dedo índice. Esta es la parte en donde Trajano cumple el papel de tribuno en ese año 27 ya de la era cristiana. Entonces, pueden ver ustedes que el tipo logra un ascenso interesante entre los años 35 y 38 como cónsul y edil en Roma. Ya habíamos dicho ahorita, cuando hablábamos de Calígula, que él había nombrado cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus. El título de cónsul
y el título de edil ya son muy diferentes en la actualidad, como pasa también con el término de senador. En esa época el cónsul tenía un poder no tan fuerte, pero el edil en esa época sí era un honor más que ahora. Vemos que hoy día un edil es un tipo que solamente tiene poder a nivel comunal y que hasta hace poco ni siquiera le pagaban. O sea, que lo único que hacía un edil era trabajar gratis, pero recibir ciertos favores políticos, conseguir ciertos contactos. En esta época era más valorado el cargo de edil y menos valorado el cargo de cónsul. Y acá sucede algo muy importante en plena dinastía Julio-Claudia, porque Vespasiano es muy importante en ese triunfo militar de Claudio entre el 43 y el 47. Desde ahí el tipo empieza a ganarse cierto respeto en el Imperio Romano. Luego el tipo repite, esta vez ya solamente con el título de cónsul. En el año 51 el tipo muestra que puede volver a ejecutar ese cargo y ahí termina de ganarse más la confianza de las autoridades y de la aristocracia romana. Y acá llega la época en donde ya lo habíamos estudiado la vez pasada, entre el año 62 y el año 63, cuando lo nombran procónsul en África. Y recordemos que la parte de África que está por acá, esa parte ya le pertenecía al Imperio Romano. Por aquí ya habíamos hablado, por ejemplo, de África Consularis, muy cerca de Garamantes. También aquí está, por ejemplo, Cartago, que la analizamos en la clase antepasada, cuando hablamos de Aníbal. Aquí está, por ejemplo, Caesarea. Aquí está, por ejemplo, lo que se conoce como Cartago Nova o Cartagena, algo que nos recuerda algo de nuestro territorio. Entonces mire que esta zona está por aquí cerquitica del importantísimo mar Mediterráneo, mientras que esos territorios bárbaros están más cerquita del famosísimo Mar Negro. Y acá está el Mar del Norte, muy cerca a Germania y a Britania, que ya en esta época le pertenecían al Imperio Romano. Y finalmente, en el año 66, el tipo logra ser general de los ejércitos orientales, con lo que el tipo termina de ganarse el respeto que le permite gobernar y fundar una dinastía, porque los anteriores, como Vitelio, por ejemplo, como Galba, como Otón, si bien es cierto no gobernaron el tiempo suficiente como para fundar una dinastía. Bueno, ¿qué pasa con este señor? Que el señor tiene un gobierno bastante complejo, porque es un gobierno lleno de puras guerras civiles, que eso ya lo estudiamos la clase pasada, y en esas guerras civiles él se vuelve un dictador muy radical, porque él dice, mis hijos o nadie, de los mismos creadores en la Edad Media de fuera de la iglesia no hay salvación, o de los mismos creadores de matar liberales no es pecado, algo que vimos en la historia de Colombia. Entonces, cuando el tipo dice mis hijos o nadie, está queriendo decir que él quiere una dinastía, porque él sabe que la dinastía le permite estabilidad no solamente a su familia, sino a Roma. Y esto hace que hayan más guerras civiles, que ya las estudiamos la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo, para poder mantener una dinastía, él hace tres cosas muy importantes que quiero analizar. La primera, el tipo hace una reforma
no solamente económica, sino social. Porque ya sabemos que la dinastía Julio-Claudia dejó a Roma en la ruina. Entonces, el único que medio salvó la economía fue Claudio. Y que después de Claudio y de Nerón, Roma queda muy emproblemada económicamente, más allá de que Claudio con la Britania logró expandir un poquito el poder, pero aún así Roma estaba en crisis económica por los despilfarros de Nerón, que se pagaron hasta la época de los 4 emperadores. Y después, al no haber dinastía, esas guerras civiles constantes hicieron que fuera necesaria una reforma económica, pero no solamente económica, sino también social, porque había que crear una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer el poder. Había que recuperar el respeto al emperador para lograr un reinado, ojalá tan largo como el de Octavio Augusto y no tan corto como el de Calígula, que habíamos visto con Galba, Vitelio y Otón, unos reinados muy cortos, de meses, de no más de un año. Pero el tipo sabe que hay que hacer algo más en lo social. Por eso construye el Coliseo, que es el anfiteatro que le da el ego a los Flavios. Ese Coliseo hace que el tipo pueda perfectamente dejarle a sus hijos el trono. Pero hay un hecho que no analizamos la clase pasada y que es muy importante para comprender esa transición entre el padre Vespasiano y su hijo Tito. Y es el tema de cómo las provincias de Hispania empiezan a tener acceso a lo que se conocía en la época como el derecho latino, que es algo bastante profundo, que obviamente vale la pena estudiarlo, pero acá solamente vamos a decir su papel estratégico. El derecho latino va muy conectado con la concesión que tenía Roma con sus provincias. Era como decirles a las provincias: ustedes tienen derecho a ciertas cosas de los romanos. Es como una especie de proto-ciudadanía. Y miren que Hispania es muy importante en todo ese proceso que sigue con los antoninos y luego con la tetrarquía y con las demás formas de gobierno. Entonces, el derecho latino es algo muy importante para que las provincias se sientan incluidas. Y una cosa que tenían los romanos en esta época, sobre todo los Flavios, era cierto respeto por las creencias particulares. Si bien es cierto, la religión era politeísta, había cierto respeto por otras creencias, por otras culturas. En ese aspecto sí se distingue del Vaticano, que sí quiso imponer totalmente la teocracia católica. Entonces, tras la muerte de Vespasiano, el 24 de junio del año 79 de la era cristiana, su reemplazante es Tito y se cumple el sueño del padre de que nazca una nueva dinastía. Y con esto se esperaba que el hijo le sacara el mayor provecho no solamente al Coliseo, sino también a las reformas económicas y sociales. Pero el hijo tiene que enfrentar dos tragedias. Pues aparte de su muerte, y que es el que gobierna menos de los Flavios, el hijo tiene que enfrentar lo que se conoce en la historia como las ruinas de Pompeya. Hay un concierto muy bacano de la agrupación de rock Pink Floyd que se llama Las Ruinas de Pompeya, y ese concierto es el acercamiento inicial que mucha gente ha tenido a esta parte de la historia de Roma. La erupción del Vesubio y el incendio de Roma son dos hechos que marcan notablemente este periodo que empieza en el 79 con Tito. Básicamente,
porque Pompeya era una ciudad que queda prácticamente en ruinas, y Pompeya también era un yacimiento muy importante para Roma en ese momento. Entonces, la ciudad de Pompeya queda sepultada en ruinas, y de ahí viene el concierto de Pink Floyd que se llama Las ruinas de Pompeya. Sin embargo, el sueño del Coliseo hace que en el 80, a pesar de esa tragedia del 79, en el 80 se pueda inaugurar el Coliseo, el anfiteatro de los Flavios, y ya con eso el tipo trata como de ganarse al pueblo, de ganarse al Senado, pero de manera intempestiva y casi que totalmente inesperada. El 13 de septiembre del año 81, Tito fallece. Bueno, y también hay una historia de amor muy interesante de Tito con Berenice, que también ha sido bastante retratada. Pero este señor Tito realmente no puede mantener la conquista de su padre. El tipo trata de no ser tan tirano como su padre, pero queda muy poco tiempo en el poder. Por eso, en este año 81, aparece el segundo hijo del señor Vespasiano, que es Domiciano. Pero este trata de mantener la dinastía a como dé lugar, y eso lo induce a tremendas crueldades. Entonces el tipo empieza cometiendo unos errores estratégicos impresionantes. El tipo desprecia al Senado. Ya vimos lo que le pasó a Cayo César Calígula por despreciar al Senado. Entonces a este se le repite la historia de Calígula porque incurre en crueldades. Este no está tan loco como Calígula, pero es igual de poco estratégico con el Senado, y vuelve otra vez a una autocracia, que esa autocracia opaca un poco esas tres cositas que había podido hacer su padre y que no pudo hacer su hermano porque gobernó muy poco. Entonces este tipo monta una dictadura que es la que empieza a sepultar la dinastía de los Flavios, una dinastía que había empezado su padre en medio de guerras civiles, y que a este, aparte de las guerras civiles, también le tocan las guerras internacionales. Y con este punto quiero rematar la dinastía de los Flavios. Vamos a hablar de los enemigos que tuvo él. En el 83 tiene que enfrentarse contra los catos. Los logra derrotar, y con esa derrota a los catos él empieza a justificar su dictadura, porque al fin y al cabo los imperios, cuando derrotan a otras personas, así es como justifican su hegemonía y sus abusos de poder. Pero miren que de todas maneras había unos pueblos que todavía estaban muy lejos de Roma. Aquí con color gris, por ejemplo, vemos a los aliados o el bajo protectorado romano. El reino del Bósforo eran aliados, más que colonias. Pero todavía había que vencer todos estos pueblos. Y en ese proceso, acá es como el tipo vence a los catos, pero es una victoria pírrica porque Roma queda muy debilitada después de esa guerra. Luego, un año después, en el 84, vence a los caledonios, que se ubican en lo que hoy día llamaríamos Escocia, que pertenece al Reino Unido. Venció a los catos, venció a los caledonios, pero se fue debilitando cada vez más. Y en ese proceso tuvo una guerra muy complicada entre el 85 y el 88 contra los dacios. ¿Recuerdan ustedes que ahorita en el mapa les había mostrado los dacios? Justo aquí, donde tengo el dedo índice, todo este circulito, aquí están los dacios, muy cerca de los carpos, de los érulos, de los roxolanos, de los escitas, que los habíamos citado en la clase
trasantepasada, los sármatas, y por este lado estaban los vándalos. Miren que todavía la palabra vándalo se insulta a la gente cuando se le dice así. Los vándalos, los godos, los burgundios, los marcomanos cuados, los francos, los alamanes, todos estos eran los pueblos llamados bárbaros, que todavía no le pertenecían a Roma y por eso los llamaban bárbaros. Y miren que esto es lo que vamos a tratar en las próximas clases, de cómo se tienen que seguir enfrentando en el siglo I, II, III, IV contra los llamados pueblos del norte germanos o pueblos bárbaros, llamados así por los romanos, tratando de decir que eran inferiores. Entonces, aquí, para conquistar esta cosa tan pequeñita, mire todo lo que se gastan, del 85 al 88. Y acá logran vencer a Decébalo, el líder de los dacios. Entonces, miren, el tipo ganó todas las guerras, pero tuvo que soportar una rebelión interna, que es la de Antonio Saturnino. Y esta rebelión interna, él logra diezmarla, pero hace que esa derrota haga que él pierda todo lo que él había ganado con los dacios, lo pierde con esta rebelión. Si bien es cierto, él logra parar la rebelión de Antonio Saturnino, que era como, usando el anacronismo, era como un guerrillero de la época que iba a tumbar la dinastía de los Flavios. El tipo logra diezmarlo, pero definitivamente todo llega a cierta tensa calma hasta el año 93, porque ahí el tipo comete exactamente los mismos errores que Cayo César, Calígula y que Nerón. El tipo se sigue echando enemigo al Senado, el tipo empieza a perder el respaldo del pueblo, el respaldo de los patricios. Esos 3 años últimos de su gobierno son un completo desastre. Entonces, a tal punto que le pasa lo mismo que a Calígula. El Senado y los patricios conspiran para matarlo y lo matan, y con eso finaliza la dinastía de los Flavios, que apenas tuvo 3 emperadores. Miren ustedes que la dinastía Julio-Claudia pues tuvo a Augusto, tuvo a Tiberio, tuvo a Calígula, tuvo a Claudio, tuvo a Nerón, tuvo por lo menos 5. Esta solo pudo tener 3, y antes de esos 3 había habido 4 que, si bien duraron menos, no eran de la misma dinastía, era puro conflicto en el marco de guerra civil. Y acá Nerva se posiciona como el nuevo emperador, y con Nerva ya empieza la transición a la dinastía de los Antoninos, que esa la vamos a analizar en el próximo bloque, en donde está Nerva, en donde está Trajano, en donde está Adriano, que Adriano es de los más estudiados. Hay un libro muy bonito de Margaret Yourcenar que se llama Memorias de Adriano. Entonces ahí pueden ver ustedes que logra tener tanta publicidad como los de la dinastía Julio-Claudia. Está también el señor Pío, el señor Marco Aurelio, que también tiene bastante fama, y finalmente Cómodo. Entonces, ya con esto quiero sacar las conclusiones de la dinastía de los Flavios, que fueron tipos que trataron de perpetuarse, de hacer reformas económicas y sociales, pero que tuvieron guerras civiles, tuvieron desastres naturales, tuvieron incendios, tuvieron crisis internas, y que a pesar de sus triunfos internacionales no pudieron consolidar una dinastía que durara por lo menos unos 100, 200, 300 años. Obviamente en el Imperio Romano era muy difícil. En Egipto no era tan difícil, porque en Egipto hubo aproximadamente 33 dinastías en miles de años. Entonces en Egipto era más fácil porque había menos problemas, había menos guerras civiles y menos conflictos. Así que, en conclusión, podemos decir que los Flavios trataron de ser diferentes, pero terminaron siendo iguales
a los anteriores, a los que fueron esos tres emperadores poco estables, y también a lo inestable que fue, por ejemplo, Calígula y Nerón. A pesar de haber sido tan dictador, logró durar más que Calígula, pero es porque utilizó bastante su poder para durar lo máximo posible. Claudio sí dura bastante, no tanto como Augusto, pero sí logra equiparar un poco lo que hizo Tiberio, al menos en términos de duración, pero sin ser Claudio tan tirano como Tiberio. Entonces, ya con esto podemos rematar esta parte de la historia de Roma. Quiero decir un último dato, que en este contexto emerge el historiador romano judío Flavio Josefo, que es el que solamente le dedica un párrafo a Jesucristo, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Flavio Josefo es muy importante para entender el conflicto que tenían los romanos con los judíos, un conflicto que va a heredar gente de la dinastía antonina como Adriano, y que vamos a estudiar más adelante. Flavio Josefo es quizás el historiador más famoso que tenga la doble nacionalidad, pero Flavio Josefo termina siendo más proclive a la identidad romana que a la identidad judía. El tipo termina poniéndose a favor de Roma como imperio, y en la próxima clase vamos a estudiar algunas obras de Flavio Josefo para interpretar no solamente la dinastía de los Flavios, de los Antoninos, sino todas las siguientes. Así que en el próximo bloque ya siguen los Antoninos.